¿Listo? ¿Se ve la diapo? Sí. ¿Se nota todo? ¿Se escucha bien? Todo ¿Fuerte y correcto, claro? todo correcto. Todo Ya correcto, está. profe. Ya está, ya estamos. A ver, déjame tomar la foto para mandarle al Cordi. Listo. Listo, gente, empezamos. Hoy vemos las necesidades humanas. ¿Sí? Necesidades humanas. A ver, ¿han tenido necesidades alguna vez? Sí, ¿Sí? Montalvo, Freddy, ¿han tenido necesidades alguna vez? Sí, profesor. Claro, profe. Sí, profe. Claro. ¿Qué será una necesidad? ¿Cómo sienten ustedes que tienen una necesidad? ¿Cómo se dan cuenta que tienen una necesidad? ¿Cómo será eso? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Han tenido Cuando, necesidades alguna vez? ¿Cómo saben que tienen necesidad o que han tenido necesidad? cuando cuando... requieres Cuando de sientes algo para escasez. subsistir. Cuando Así. deseo algo, cuando quiero algo. cuando no puedes pagarlo. Freddy, cuando se ciega algo. Montalvo, cuando no puedes pagarlo. Ya, o sea, Pasa cuando de mi tú- límite. Laura, necesitas algo. Ramírez, sensación de carencia. Ya pasa de sus límites acá de mis alumnos. ¿Cierto? Entonces, todos tenemos necesidades y todos han tenido necesidades. ¿Verdad? Ya está. Entonces, ¿cómo ustedes catalogan la necesidad? ¿Cuántas necesidades han tenido? ¿Tienen necesidades de un solo aspecto o de varios aspectos? Varios. Varios, primarios, secundarios. Sí. De varios aspectos, ¿cierto? De varios aspectos. Hoy día justamente vamos a estudiar y vamos a revisar lo que son las necesidades, ¿sí? Las necesidades humanas. Y vamos a ver también lo que son los bienes y los servicios. Necesidades humanas y los bienes y los servicios. ¿Ya está? ¿Estamos claros? A ver, entremos, revisemos. Aquí está. Necesidades, entonces, necesidades. ¿Qué serán las necesidades? Las necesidades son sensaciones de carencia, ¿sí? Necesidades son las sensaciones de carencia que experimenta el hombre. O sea, cuando a una persona, cuando alguien, ¿sí? Tiene alguna carencia. Ahí tenemos una necesidad. La forma en que nos damos cuenta es porque el organismo nos avisa, nos da una señal de falta de algo, ¿verdad? Si nos da una señal de falta de algo, entonces naturalmente estamos o nos encontramos frente a una necesidad, ¿sí? Y las personas, los seres humanos, podemos tener estas necesidades de distinto índole, ¿sí? De diferente índole. ¿Y qué vamos a necesitar para poder satisfacer las necesidades? ¿Con qué se satisfacen las necesidades? ¿Quién sabe? ¿Cómo hacemos para satisfacer las necesidades? ¿Qué usamos para satisfacer las necesidades? Un bien. ¿Bienes? ¿Vienes o voy? ¿Qué? ¿Qué usamos? ¿Dinero? ¿Qué usamos? Dinero, me dicen. Dinero. Dinero, me dicen por ahí. ¿Qué cosa usamos para satisfacer las necesidades? Hacer
Ahí está. Alicia. Alicia, ¿qué cosa necesitamos para satisfacer las necesidades? Nuestros recursos. Ahí está, ahí está, ahí está. Estoy con el puntero Bienes y lateral. servicios, bienes y Estoy servicios. con el Bienes y puntero servicios. en la pizarra, claro. Cruz, pecho. Si ve la pizarra es trampa. Pe. Ah, ahí está, ya, bueno, pero puedes ayudarte, ¿ah? Puedes ayudarte. No necesariamente es trampa, pero sí. Tú prefieres hacerlo sin, dentro de lo que tú analizas es bueno, pero también la pizarra nos va a ayudar a poner en clara la definición, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos para poder satisfacer las necesidades? Para poder satisfacer las necesidades tenemos los bienes y los servicios. Acá están los bienes y los servicios. ¿Y estos bienes y servicios son iguales? ¿Son lo mismo? No, profe, no. No, no. No son iguales, pues no son lo mismo. No, pues. ¿Sirven para lo mismo? Puede ser. ¿Qué dicen? No, ¿Es la misma finalidad? ¿Sirven para lo mismo? Puede ser, Sí. profe. ¿Servirán para lo mismo o no servirán para lo mismo? No. ¿Para qué sirven los bienes? El consumo. para satisfacer necesidades. Ya, los bienes sirven para satisfacer necesidades. ¿Y los servicios? También. Igual. También igual. Igual, pues, igual. Pero hay personas. Igual, pues. Entonces, ¿sirven para lo mismo o no sirven para lo mismo? Claro, pues. Lo Sí. mismo. Sí, para lo mismo sí. Claro, ¿sí? No son lo mismo, pero sirven para lo mismo. ¿Cierto? No son lo mismo, pero sirven para lo mismo. Ahí está. ¿Para qué servirán? No son lo mismo, pero sirven para lo mismo. ¿Para qué servirán? Para poder satisfacer las necesidades. ¿Y cuál será la diferencia entre estas dos cosas, entre estas dos definiciones? ¿Cuál será la diferencia? El bien forma parte del servicio. Ya, el bien forma parte del servicio. El bien es algo tangible. El bien es algo tangible. Claro. Ya. El servicio también Y es- es, pero puede no serlo. Algo así. También es, pero puede no serlo. Claro. Es Ya, una una diferencia. El bien es tangible y el servicio Es una Intangible. actividad, es una actividad. intangible, Laura, intangible, Cruz Pecho. ¿Sí? Entonces la diferencia entre estos bienes y servicios será en que los bienes son tangibles y los servicios son intangibles. ¿Sí? Los bienes son tangibles y los servicios son intangibles. Entonces, ¿qué son los bienes? Dice aquí, los bienes y los servicios nos van a servir para satisfacer las necesidades. ¿Sí? No son lo mismo, pero sirven para lo mismo. ¿Sí? ¿Y en qué se diferencian? A ver, ¿en qué se diferencian? ¿Sí? Que uno va a ser tangible y que uno va a ser intangible. ¿Qué significa tangible e intangible? ¿Qué quiere decir tangible? Si yo digo, los bienes son tangibles, ¿a qué me refiero? Que se pueden ver y tocar. Claro, que son físicos, que son materiales. ¿Y los servicios? No. Son físicos. Claro, y los servicios, sí, son intangibles, o sea, son inmateriales, son actividades, Picoy. ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está entonces, ahí tenemos los bienes y los servicios. Los bienes y los servicios. A ver, vamos a hacer unos ejemplos para que esto quede bien en claro. A ver, vamos a hacer unos ejemplos. Todos participando, ¿eh? Todos atentos, todos participando. Los que no pueden participar por el chat van a poder hacerlo, ¿sí? De repente por el audio, no hay ningún problema. Así como lo están haciendo ahorita, ambos, chat y audio. Va, a ver, si yo les digo, policía, ¿bien o servicio? Bien. Servicio. ¿Policía? Servicio. Policía, ¿bien o servicio? Servicio. Ramírez, servicio, Río Frío, servicio, Michelle, servicio, Max, servicio. Entonces, el policía es servicio, el policía es intangible, el policía es inmaterial, el policía no lo puedo ver, al policía no lo puedo tocar. Bien, bien, bien. ¿Así será la cosa? ¿Así será la cosa? Lo Sí, sí. puedes ver, pero ¿No? no lo puedes tocar, profe.
¿Cómo será la cosa? Policía, ¿bien o servicio? La policía lo puedo ver, pero no lo puedo tocar. ¿Estás seguro? No, pero no. Entonces, ¿cómo es la cosa? Policía, ¿bien o servicio? Piensen, analicen. Es que no es algo que te pertenece, profe. Dime, Díaz. Tu actividad es el servicio. Es el... Ya. Ya, la pregunta es una. Policía, ¿bien o servicio? Los dos. Los dos. Max, bien, me dice. Bien, que ofrece un servicio. Ahí está, Bien, bien. Uno de los dos. Servicio, ¿Bien o servicio? A ver, vamos a poner acá, ¿ya? Vamos a poner acá. Voy a por utilizar definición, bien, ¿no? acá la pizarra. Servicio. Yo sigo creyendo que es servicio. Vamos a utilizar acá. A ver. Qué bonito. Así es. Ya está. Ahí tenemos, tangible, intangible. Tangible, intangible. Otra vez va la pregunta, policía, ¿bien o servicio? ¿Qué será el policía, tangible o intangible? Kevin, bien. Tangible. Cruz, bien. Montalvo, tangible. Lo demás, el resto, tangible Bien. o intangible. Dale, participando, no se me queden. Vamos a ver qué sale, con esto. ¿Sí? El resto, tangible o intangible. Laura, tangible. Río Frío, bien tangible. Max, tangible. Malukis, tangible. Ramírez, tangible. Noir, tangible. Entonces, ¿qué tenemos? Alicia, tangible. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es que los bienes son tangibles. Por lo tanto, ¿el policía qué será? El policía será bien, porque es tangible, porque es físico, porque es material. ¿Qué servicio me da el policía? ¿Qué servicio me da el policía? Seguridad. ¿Ah? Seguridad, me dicen. Seguridad. Coima. Seguridad. Seguridad, No. Bonito. ¿Seguridad qué será? Seguridad, protección. Seguridad, protección, me dicen. ¿Qué será eso? ¿Tangible o intangible? Servicio intangible. Intangible. El servicio, entonces, el servicio es intangible, entonces, ¿cierto? El servicio es intangible. Entonces, ¿sí? La seguridad es un servicio y el policía es un bien. La seguridad es un servicio y el policía es un bien. Así es la cosa. Seguridad, servicio, policía, bien. ¿Listo? Entonces, son dos cosas diferentes, pero que van juntas. El policía, que es un bien, me ofrece un servicio que es el servicio de seguridad. ¿Listo? ¿Se entiende? ¿Cómo va la cosa? ¿Se entiende? Sí. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? Ya está. Leofrío sí, Alicia sí, Laura sí, Ramírez sí. Ya está. ¿Se entiende entonces? Listo. A ver, médico, ¿bien o servicio? Bien. 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 Bien, profesor. Eso. Sí. Aquí en el chat, Kevin, bien, Alicia, bien, Michelle, bien, Max, bien. Claro. Claro, el médico, bien. ¿Qué servicio me ofrece el médico? Salud, Ramírez. Río Frío, salud. Alicia, salud. Max, salud. Laura, salud. Claro. Salud. ¿Se dan cuenta? El médico es un bien porque es tangible y el servicio, ¿sí? Es intangible porque es la actividad que se realiza. ¿Cierto? Profe, ¿qué será el profe? ¿Bien o servicio? Bien. Bien, claro. Ese sería el profe. ¿Bien o servicio? Bien. Kevin, bien. Michelle, bien. Max, bien. Ramírez, bien. Alicia, bien. Laura, bien. Bien, pues. Claro, bien. ¿Y qué servicio dará el profe? Enseñanza. Educación. Ahí está. Sí, ahí está. Educación, enseñanza. Algodoña, ¿sí? Alicia, educación. Refríos, Max, educación. Michelle, educación. ¿Cierto? Ahí tengo entonces. ¿Quedan claros entonces qué son los bienes y los servicios?
¿Se entiende lo que son los bienes y los servicios? Sí, sí. Sí, Ya está, ya está. Alicia, Michelle, Río Frío, todo claro, todo claro. Laura, todo claro. Sí, pues, ahí tenemos entonces los bienes y los servicios, tangible e intangible. Escúchenme acá una cosita, valgan las aclaraciones. Lo que ocurre es que nosotros estamos acostumbrados a mezclarlos o a confundir los bienes y los servicios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los bienes y los servicios van juntos. Porque los bienes y los servicios van juntos. Y si como los bienes y los servicios van juntos, no los podemos distinguir, ¿sí? Pero es el bien el que va a ejecutar, ¿sí? Es el bien es el que va a enviar, ¿sí? Al servicio, que va a ser el intangible. ¿Queda? Que el policía es el bien. Claro. Y la Sí, seguridad es el servicio. ¿Listo? ¿Listo? Siga. Ya está. Seguimos entonces, seguimos. Borrar acá la super pizarra. Listo. Listo. El proceso de satisfacción. El proceso de satisfacción que muchos de ustedes, por no decir que todos ustedes, ya lo han realizado, ¿no? Esta es una cuestión biológica o una cuestión natural que aquí nosotros le hemos dado una forma, le hemos dado un esquema para que puedan darse cuenta. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué vamos a empezar? ¿Por cuál vamos a empezar? Vamos a empezar por la carencia. ¿Qué será la carencia? Sensación de ausencia de algo. Carencia, sensación de ausencia de algo. O sea, va a empezar este proceso a través de una señal. ¿Sí? Va a empezar este proceso a través de una señal. ¿Qué señal? Sensación o señal de carencia de algo. Por ejemplo, imagínense pues que ustedes están en clase de temprano y que están sin almorzar, ¿cierto? Que están en clase de temprano y que están sin almorzar. Como están sin almorzar, ¿sí? Empiezan a tener hambre, pues, sí, ya, sí, un poco de hambre, ¿no? Y hay una señal, hay una sensación de algo. ¿Sí? Está la señal, está la sensación de algo. Y luego viene el coordinador y dice, se van a tener que quedar 2 horas más. ¿Sí? Se van a quedar 2 horas más, clase, 2 horas más. Si pasa el tiempo y la carencia no ha sido solucionada, esa carencia va a tener mayor magnitud. Esa carencia va a coger mayor magnitud. Y como va a coger mayor magnitud, se va a convertir en un deseo. Cuando se convierte en un deseo, ya hay otra característica. ¿Cuál es la otra característica? Es que hay la representación mental del objeto satisfactor. ¿Sí? Se va a dar la representación mental del objeto satisfactor. El deseo. ¿Sí? Y esa representación mental del objeto satisfactor, lo que va a pasar en ustedes es que va a decir, pucha, ya, yo tenía un poco de hambre, pero ahora sí tengo hambre. Entonces, ¿qué tengo? Tengo que representar. Automáticamente, la mente de ustedes va a empezar a buscar la solución o pensar en la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la solución? La alternativa a la solución va a ser, ya. Entonces, voy comiendo algo, busco en mi mochila, busco entre mis cosas una fruta, o me escapo al cafetín, y me compro algo de comer. Van a empezar a hacerse diferentes ideas. ¿Sí? Se van a empezar a hacer diferentes ideas sobre lo que ustedes necesitan, sobre la representación mental del objeto satisfactor. ¿Sí? Pero naturalmente para que se pueda dar el objeto satisfactor, ¿sí? Para que puedan ustedes encontrar justamente esa satisfacción y puedan lograr el objeto que ustedes están pensando, va a tener que pasar por un esfuerzo. Todo esto va a tener que pasar por un esfuerzo, ¿cierto? Cuando yo digo esfuerzo, significa que para poder adquirir el bien o servicio que necesitamos, ¿sí? Se tiene que comprar, por ejemplo, ¿sí? Y para poder comprarlo, para poder tener dinero, hay un esfuerzo, ¿sí? Hay un esfuerzo de por medio, de todas maneras, ¿cierto? Hay un esfuerzo de por medio de todas maneras para poder obtener dinero y para poder obtener eso que se necesita. En el caso de ustedes, el esfuerzo lo va a hacer la familia, pues, ¿no? Porque ustedes no trabajan, ustedes estudian, ¿sí? Pero hay un esfuerzo de por medio para poder lograr el objeto satisfactor. Y una vez que se da el esfuerzo y una vez que se logre el objeto satisfactor, ¿sí? Va a venir el disfrute, la satisfacción,
La desaparición de la necesidad, desaparece la necesidad, aparece el disfrute. Y de esa forma entonces, se cumple el proceso de satisfacción, ¿sí? Y desaparece naturalmente la necesidad. Desaparición de la necesidad. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, gente? Claro, claro. Clarísimo. Facilísimo, facilísimo. Michelle, sí, Alicia, sí, muy fácil, profe, todo está fácil, todo se hace fácil acá. La idea es que ustedes puedan digerir la información completamente, totalmente, sin ninguna duda, ¿sí? Con toda claridad, con felicidad. Ya está, listo, avanzamos. Voy a tener también las características de las necesidades, ¿sí? De las necesidades. Cuando hablamos de las características de las necesidades, ¿cómo serán las características de las necesidades? Limitadas en número. Entonces, ¿qué es? Ley de infinidad de necesidades. Entonces, cuando yo digo limitadas en número, ¿qué significa? Significa que las necesidades son demasiadas, pues van apareciendo nuevas necesidades conforme la sociedad se va desarrollando. En la medida que la sociedad avanza, en la medida que la sociedad se desarrolla, empiezan a aparecer también nuevas necesidades. ¿Cuál sería el ejemplo? Ahí está el ejemplo. ¿Ven el ejemplo o no ven el ejemplo? Ahí en las imágenes. Los celulares. Los celulares, Freddy. ¿Sí? El internet, Kevin, la tecnología, Mayaute. ¿Sí? Entonces, a medida que el tiempo pasa, van apareciendo nuevas necesidades conforme se va dando el desarrollo. Los celulares, pues al principio, ¿para qué sirve el celular? Para llamar. Claro, solamente para llamar, pues para recibir llamadas o para hacer llamadas. ¿Y ahora para qué sirve el celular? Para tener aplicaciones. ¿Ah? El juego. Para jugar. Para jugar, para distraerte, para tomar fotos, para que puedas perseguir Para poder ubicarte. Hacer TikToks. al vehículo, para poder perseguir al vehículo en tiempo real, si está llegando el taxi, si se fue el familiar, ¿cierto? Ya está. Pedir comida. Para todas esas, claro, para los delivery, para todo, ¿no? Para todo, la red, el WhatsApp, el celular. ¿Cómo ha cambiado la cosa entonces, pues, no? Entonces es por eso que nosotros tenemos diferentes tipos de necesidades de diferente índole, ¿sí? Ya está. Entonces son ilimitadas en número. Primera característica. Segunda característica, son limitadas en capacidad. ¿Qué significa que sean limitadas en capacidad? ¿Sí? A eso también le llamamos la ley de Gosen. La ley de Gosen. Limitadas en capacidad significa el deseo decrece a medida que se satisfacen las necesidades. El deseo decrece a medida que se satisfacen las necesidades. La ley de Gosen, la ley de Gosen. A ver, a eso también le llamamos saturación, ¿sí? A ver, por ejemplo, imagínense ustedes que, imaginémonos que los invito a comer, no vamos a comer, todos no vamos a comer, yo los invito a almorzar. No vamos a almorzar, gente, ¿sí? Todos contentos, todos felices, no vamos a almorzar. Go, profe, go. Vamos, go, Michelle, go, vamos. Listo, go, José, ya vamos, no vamos a almorzar. Freddy, vamos a almorzar, ya está. Entonces vamos toda la gente, todo el salón no vamos a almorzar. Ya está, listo. Contentos, ahí estamos almorzando. ¿Se podrían comer un menú o no se podrían comer un menú? Claro, profe. Claro, Los dos. hay dos merinos. No, sí, no es un solo. Ya, claro, obvio, dice. Laura también, obvio. Sí, ya está. Sí, pues se pueden comer y se come su primer menú. Segundo menú. ¿Pueden comer su segundo menú o no? Alcanza, profe, alcanza. Sobrado. Merino, por supuesto, también. Alicia, claro, también, sí. Para la proteína. Ya está, ¿sí? Pueden comerse su segundo menú, ya va el segundo. Tercer menú, ¿sí? ¿Les alcanza el tercer menú? Medio que le regalo un poquito a usted, profe. Díaz, dice que... Me llevo para mi casa. Para llevar, no, nada para llevar, todo se come acá, para llevar. Laura, se rige Laura, no me dice nada. ¿Sí? Quizás. Tercer menú. Quinto menú. No, ya no, pero Ya nada. Le regalo un Sí. perro. A la justa. Sí. Bruno, ¿sí? ¿Quién está acá? Vicenzo dice, depende que sea. Quinto menú, ¿ah? Quinto menú. Ya, tú sí que... Ya, séptimo menú. ¿Alcanza o no alcanza? ¿Jalan o no jalan? No, profe, no se ha matado. A la justa, ya. No alcanza.
Ya no alcanza. Bici, ya no, dice, ¿no? Laura, no. Río Frío, nada, profe, Merino, me tendría que sacar la faja. Claro, tienes que sacarte la faja, ¿sí? Ya está. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Las necesidades son limitadas en capacidad. A eso le llamamos la ley de Gosen o ley de saturación, ¿sí? El deseo decrece a medida que se satisfacen las necesidades. O sea, no podemos utilizar un bien o un servicio infinitamente. No se puede, no se puede. ¿Listo? Varían de intensidad, depende de las circunstancias para querer satisfacer una necesidad. Varían de intensidad, dependen de las circunstancias para querer satisfacer una necesidad. ¿Cierto? Entonces vamos a ver las prioridades. Pues, ¿no? Ahí podemos hablar de prioridades, que es lo más urgente para poder solucionar. Son concurrentes. Se presentan muchas a la vez. En un momento determinado. O sea, nosotros no podemos organizar las necesidades, pues nosotros no podemos decir, ¿saben qué? Ya, este fin de semana no va a haber ningún problema. Esta semana no voy a comer, porque no tengo tiempo, tengo mucho que estudiar, y la otra semana ya como el doble, ¿sí? O esta semana no voy a tener ningún percance. No, eso no se puede hacer, ¿no? Eso no se puede hacer porque las necesidades son concurrentes. Se presentan muchas a la vez, ¿sí? Se presentan muchas a la vez en un momento determinado. ¿Sí? Concurrentes. Son sustituibles, ¿sí? O sea, sustituibles en su proceso de satisfacción. Ley de equivalentes económicos, ¿no? Ahí hablamos de la ley de equivalentes económicos. Una misma necesidad puede ser satisfecha de diferentes maneras. Y ahí va el ejemplo de la imagen, ¿cierto? Si tienes sed, ¿qué puedes hacer? Tomar una bebida. ¿Cómo podemos satisfacer el problema de la sed? ¿Qué podemos consumir? Tomando agua. ¿Tienes sed? ¿Qué podemos tomar? Michelle, tomo agua. Río Frío, agua. Alicia, bebidas. Laura, agua. ¿Sí? Para la sed, ¿qué podemos utilizar? Refresco, Ramírez, Vicencio, tomando bebidas. ¿Qué podemos utilizar entonces? Podemos utilizar agua, podemos utilizar gaseosa, jugo, bebidas, cualquiera, ¿cierto? Cualquiera de los productos, y va a satisfacer una misma necesidad que puede ser que la voy a poder cubrir de distintas formas, de distintas maneras. Ya estamos. Son complementarias en su satisfacción. Satisfacer una necesidad es necesario, para satisfacer una necesidad es necesario haber satisfecho previamente otra, ¿sí? Que son complementarias, se van a complementar. Entonces voy a tener que satisfacer una necesidad satisfaciendo previamente otra, se complementan. A ver, por ejemplo. Imagínense que ustedes se sienten estresados. Tienen mucho estrés porque mucho estudian mis alumnos estudian demasiado. ¿Sí? Estudian demasiado y bueno, entonces su papá dice, no, lo veo mal a mi hijo, está un poco raro, ¿sí? Pues debe estar estresado por tanto estudio. Vamos a llevarlo al psicólogo. Ir al psicólogo no es malo, es muy bueno. Toda la gente debería ir al psicólogo, ¿cierto? Y entonces pasa su consulta, lo ven y le dicen, bueno, sí, efectivamente, señor, su hijito está estresado. Y como su hijito está estresado, lo que necesita es hacer deporte. Va a tener que hacer deporte. Si hace deporte, va a solucionar el problema del estrés y va a solucionar un montón de cosas más y le va a ir mejor. Entonces, si hacemos deporte, ¿se soluciona el problema del estrés? ¿Qué dicen, sí o no? Puede ser, pero... Laura, sí. La psicóloga dice, claro, seguro. Freddy, sí. Max, sí. Bici, sí. Rubén, sí. Claro, pues. Si hacemos deporte, se soluciona el problema del estrés. Clarísimo. Ya está. Samantha, sí. ¿Cierto? Y si hacemos deporte, solucionamos el problema del estrés. ¿Y desarrollamos destreza o no desarrollamos destreza haciendo deporte? Claro, sí. Claro, ¿desarrollamos destreza? Sí, desarrollamos destreza. Entonces, cuando hacemos deporte, desarrollamos destreza, solucionamos el problema del estrés y desarrollamos
¿Mejor cualidad, mejor resistencia o no mejoramos mayor resistencia cuando hacemos deporte? Bien, profe. Claro, sí. También Bici, también Michelle, también Laura. Claro, desarrollamos mayor resistencia también, ¿cierto? ¿Se ven mejor o no se ven mejor cuando hacen deporte? Sí. Claro, bueno, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, ¿cierto? Ya está. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que son complementarias, que se pueden complementar en su satisfacción. ¿Listo? La última. Las necesidades tienden a fijarse. Las necesidades tienden a fijarse. ¿Qué significa que tienden a fijarse? La forma como se puede satisfacer una necesidad puede volverse una costumbre, ¿sí? La forma en cómo se satisface la necesidad puede volverse una costumbre o se va a volver una costumbre, ¿sí? Siempre ocurre eso. Un ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a tener que llevar clases todos los sábados a la misma hora o no. ¿Se va a volver una costumbre o no se va a volver una costumbre por una cierta cantidad de meses? Sí, sí. Claro, se va a volver una costumbre por cierta cantidad de meses. ¿Listo? Más, sí, Michelle sí, Ramírez sí, Laura sí, Alicia sí. Listo. Ahí tengo entonces las características de las necesidades. Ahí están las características. Y ahora vamos a ver la clasificación de las necesidades. Vamos a clasificarlas, ¿cierto? Vamos a clasificarlas. Entonces, por ejemplo, empezamos con las necesidades primarias. Necesidades primarias. A ver, yo les doy el criterio, ¿ya? Yo les doy el criterio y ustedes me van a dar los ejemplos. Ahora vamos a utilizar la superpizarra otra vez. Entonces, ¿cuáles son las necesidades primarias? Las necesidades primarias van a ser aquellas que son, ¿sí? Primarias, básicas. Eso me salió mal esto, ¿verdad? El cursor está medio desafinado. Ya está. Básicas para vivir. Básicas para vivir. Ya está. Entonces, cuando hablamos nosotros de las necesidades primarias van a ser aquellas que son básicas para poder vivir. ¿Sí? Listo. Ejemplos. Ejemplos de necesidades primarias. Michelle, alimentación. Alicia, vestimenta. Dormir. Kevin, salud. Laura, alimentación hogar. A ver, empecemos por lo más. Ramírez, descanso. Empecemos por lo más elemental. Empecemos por lo primero. Empecemos por la prioridad. ¿Sí? Empecemos por la prioridad. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, primero, ¿qué es lo más importante para poder vivir? Alimentación, profe. La alimentación, la comida. Es lo más importante para poder vivir, ¿cierto? Ya está, alimentación. Todos estamos de acuerdo en eso. Todos estamos de acuerdo. Ya, alimentación, comida. Ya, naturalmente, una buena alimentación te dará una buena nutrición. ¿Qué dicen? ¿Una buena alimentación te dará una buena nutrición? Sí. Sí, pues. Claro. Michelle, Laura, Alicia, ¿sí? Vilcamisa, Max. Entonces, una buena alimentación te da una buena nutrición. ¿Y una buena nutrición te da una buena salud o no te da una buena salud? Sí. Ya está. Entonces, lo de alimentación, nutrición y salud ya está. ¿Listo, María? ¿Listo, Laura? ¿Listo, Max? Ya está. Entonces, lo de alimentación, nutrición y salud ya está. Todo eso se engloba en alimentación. Listo. Siguiente ejemplo. Ya está. Alimentación ya está. Otro. Vivienda. Vivienda. ¿Qué dicen? Buen espacio. Vestimenta. Dormir. Vestimenta. Creo que vestimenta sería lo... Ahí está Alicia también. Creo que vestimenta sería lo inmediato inferior, ¿no? Vestimenta, porque somos una ciencia social. Y si somos una ciencia social, no estamos solos, ¿no? ¿Listo? Vestimenta, entonces, la ropa, el calzado, ¿sí?
Ya está. ¿Y cuál será mi tercer ejemplo? ¿Puedo tener un tercer ejemplo de las necesidades primarias que son básicas para vivir? Bueno, profe, el espacio. Vivienda. Vivienda, pues, claro, vivienda. Ahí está Alicia también, vivienda. ¿Cierto? Vivienda. La casa, el lugar donde refugiarse, el lugar donde descansar. Entonces, las necesidades primarias son aquellas que son básicas para vivir y ya hemos visto los ejemplos que ustedes mismos han dado. ¿Sí? Hemos visto los ejemplos que ustedes mismos han dado. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Queda? Queda, profe. Queda. Necesidades secundarias. Ahora vamos a ver las secundarias, pero vamos a ver el criterio. ¿Cuál es el criterio de las secundarias? Las secundarias son aquellas que permiten el desarrollo. El desarrollo. Ya está. Necesidades secundarias son aquellas que permiten el desarrollo. Y si hablamos de desarrollo, entonces, ¿cuál será un primer ejemplo que podemos tener nosotros cuando hablamos de desarrollo? Alicia, educación. Ramírez, deporte. Bien. Bien. ¿Cuáles serán los ejemplos? Todos estamos de acuerdo, todos estaremos de acuerdo en que cuando hablamos de desarrollo, principalmente tenemos que hablar de educación, ¿sí o no? Sí, profe. ¿Todos estamos de acuerdo en eso o no? Todos estamos de Sí. acuerdo en eso. ¿Sí? Eliana María sí, Laura sí, Michelle sí, Nuir sí, Río Frío sí. Sí, pues entonces cuando hablamos nosotros de secundarias que permiten el desarrollo, nuestro primer ejemplo va a ser la educación. ¿Puedo tener algún ejemplo más o no? Salud, Salud ya está en las primarias. salud, Transporte. transporte. Sí, podría ser trabajo, seguridad. Deporte, ¿puede ser o no puede ser? También, profe. Sí, sí, sí. Claro. Deporte, ¿puede ser o no puede ser? Sí, pues. A ver, ¿será importante el deporte o no será importante el deporte para el desarrollo? A ver, pregunta. Cuando Sí. hacemos deporte, ¿trabajamos mejor o no trabajamos mejor? Sí, claro. Claro, Alicia sí, Max sí, Laura sí, Michelle sí. Claro, cuando hacemos deporte trabajamos mejor, ¿sí? Cuando hacemos deporte, ¿estudiamos mejor o no estudiamos mejor? Claro, que te quitas el estrés, claro. Puede ser, ¿ah? Más Claro, relajado. Max, Laura sí, María sí, Alicia sí, sí, pues. Entonces, cuando hacemos deporte, trabajamos mejor, estudiamos mejor, vivimos mejor cuando hacemos deporte, ¿cierto? Entonces sí permite el desarrollo, sí permite el desarrollo. Ya está. Y luego entramos a las terciarias. ¿Cuáles serán las terciarias? ¿Cuáles son las terciarias? Las terciarias son aquellas que halagan la vanidad de la persona. Las terciarias son aquellas que halagan la vanidad de la persona, ¿cierto? Comprarte un Rolex. Ya está. Y para poder hablar de la vanidad de la persona, ¿qué tenemos que hacer? Para hablar de la vanidad de la persona, lo que tenemos que hacer es, esa vanidad la vamos a satisfacer ¿con qué? Con bienes de lujo. Con bienes de lujo, ¿cierto? A ver, necesito entonces que me den ustedes ejemplos de bienes de lujo, bienes de lujo. Joyas, profe, joyas. Joyas, me dice José. Merino, ¿sí? Mansión, me dice Michelle. María, yate. Ramírez, autos. A ver, entonces cuando nosotros hablamos, Laura, autos, cuando nosotros hablamos de bienes de lujo, ¿sí? Bienes de lujo, van a ser todos aquellos bienes, naturalmente, que se dejan calificar, ¿no? Como bienes de lujo. Entonces, siempre tienen que especificar. Vamos a tener que especificar el tipo de bien cuando hablamos nosotros de necesidades terciarias. Por ejemplo, ¿sí? Tengan cuidado ahí. Si ustedes me dicen auto, ¿un auto será bien de lujo? No creo, profe. ¿Un auto será bien de lujo? Si yo digo auto, ¿auto será bien de lujo? No, pues, depende, dice Max. Claro, depende. Un Ferrari, sí. A ver, Ferrari entonces.
Ferrari, ¿será bien de lujo o no será bien de lujo? Sí, profe, sí. Sí, pues. Max sí, Kevin sí. Silvia Alicia sí también. Si yo digo Ferrari, Ferrari sí viene. No es lo mismo decir auto que decir Ferrari, pues. Si yo digo Ferrari, ya estoy hablando de un tipo de vehículo caro, ¿cierto? De un tipo de vehículo caro. Ya, a ver, otro bien de lujo. Vacaciones, quizás. Vacaciones del Caribe. Ya, a ver. Si yo digo viaje, viaje bien de lujo. No necesariamente. No, profe, No. no es obviamente lujo. Claro. Entonces, si yo digo viajes no necesariamente va a ser bien de lujo, ¿no? Pero no es lo mismo decir viaje a decir, me voy de crucero por el Caribe. Es otra cosa. Otra cosa, pero. Claro, Turismo. claro, me voy de vacaciones, ¿sí? En un crucero por el Caribe. Es otro tipo de viaje, ¿sí? O sea, cuando decimos viaje, nosotros tenemos que especificar, tenemos que dejar claro, ¿sí? Para que naturalmente sea un bien de lujo. Ya está. Entonces, ¿qué tengo? Ferraris, ¿qué tengo? Cruceros. ¿Algo más? Díganme. Escriban, hablen. ¿Cuál será un siguiente ejemplo? ¿Hay o no hay un siguiente ejemplo? Una mascota, ¿Qué mascota? un perrito. Tu perrito, ¿no? De marca. No, de raza. Raza pura. Tu perrito que te lo has, Un pitbull. tu perrito que te lo has encontrado. Privado, profe. Un robado, profe. Nada más. ¿Lo has robado? ¿Lo has robado? A ver. Joyas. No se compliquen la vida. Joyas. Si yo les digo joyas, ¿joyas será bien de lujo o no? Claro, profe, ese sí. Claro, profe. Sí. Claro, joyas. Joyas será bien de lujo. ¿Sí? Un jet privado, Jesús Ernesto, claro, un jet privado. Pues. Mastín tibetano, ese es un perro. El perro más caro del mundo. Bueno, ya saben, tenemos que apuntar a lo que son bienes de lujo totalmente claros. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro. Todo claro, ya está, vamos a borrar esto. Avanzamos, go. Bienes libres y bienes económicos. Bienes libres y bienes económicos. ¿Qué serán los bienes libres y qué serán los bienes económicos? ¿A qué me refiero con bienes libres y bienes económicos? A ver, primero, los bienes libres son aquellos bienes, atención, los bienes libres son aquellos bienes que los proporciona la naturaleza. Bienes libres, ¿qué son los bienes libres? Son aquellos bienes que los proporciona la naturaleza. ¿Sí? No son producidos por el hombre, se encuentran en la naturaleza, no tienen valor de cambio, ¿sí? Porque no hay relación de propiedad, no tienen precio, no se pueden vender, tienen valor de uso, son abundantes y una cosa adicional, sirven para la vida. Sirven para la vida. ¿Sí? Estos bienes libres nos sirven para la vida. ¿Sí? No son producidos por el hombre, se encuentran en la naturaleza, tienen valor de cambio, no tienen precio, tienen valor de uso, son abundantes. ¿Y cuál sirven para la vida? ¿Y cuál podría ser el ejemplo? Denme ejemplos que no estén ahí en la imagen. El sol. Bien, el sol, Fotosíntesis. Ramírez, el agua, La Ramírez, energía solar, sí, sí. claro, el sol, el agua, ¿listo? ¿Sí? Son bienes libres, el aire son bienes libres, ¿cierto? Porque no los ha creado nadie, los crea la naturaleza y nos sirven para poder vivir, sirven para la vida. Okay. Los peces también serían. Depende. Eso los peces depende de la condición. Si tú los pescas, serán libres. Si otro los pesca y ya son de él, entonces habrá relación de propiedad. Y si hay relación de propiedad, te los va a vender.
¿Listo? ¿Listo queda? ¿Queda? Y luego vamos a ver los bienes económicos. Queda, Michelle, bien. ¿Cuáles son los bienes económicos? Son producidos por el hombre, tienen valor de cambio, el precio en el mercado, tienen valor de uso, son escasos. Entonces, son todos los que son producidos por el hombre tienen valor de cambio, ¿sí? Tienen valor de uso, tienen utilidad y son escasos. A ver, ¿quién me da un ejemplo? Joyas. ¿Habrá ejemplo? ¿Habrá ejemplo o no habrá ejemplo? Los cuyes. Los cuyes. Ah, no. ¿Ya? ¿Qué más? Los dulces. Los dulces, Río Feo, las computadoras. Electrodomésticos. Alicia, el celular. Freddy, no te escuché. Más, las mesas. Celular. Claro, Freddy, ¿decías algo? No te llegué a escuchar bien, ¿ah? Freddy, electrodomésticos, ya. Entonces, si yo digo bienes económicos son la mayoría de bienes que nosotros encontramos, pues, ¿no? En los centros comerciales, por ejemplo. ¿Sí? Ahí están, bienes libres y bienes económicos. ¿Estamos claros? ¿Avanzamos? Queda, profe. Queda. Clasificación de los bienes económicos. Clasificación de los bienes económicos. Según su destino. De capital, por ejemplo, de capital. ¿A qué me refiero cuando hablo de bienes de capital? Según su destino. Destinados a la generación de bienes y servicios. Bienes de capital. Destinados a la generación de bienes y servicios. O sea, cuando yo hablo de bienes de capital, los bienes de capital son aquellos bienes que van a servir para volver a producir, para seguir produciendo, para hacer producción. ¿Sí? Los bienes de capital son aquellos destinados a generar la producción de los bienes y los servicios, la generación, producción. Luego tengo bienes de consumo. ¿Cuáles son los bienes de consumo? ¿Sí? Destinados a la satisfacción de las necesidades. Satisfacen las necesidades, ¿sí? Directamente. Entonces, primero, según su destino de capital, sirven para producir, ¿sí? Y de consumo directamente satisfacen las necesidades. Después tengo otro tipo de bienes, según su relación con los bienes. Bienes sustitutos. ¿Cuáles son los sustitutos? ¿Conocen los bienes sustitutos? ¿Cuál es la característica o la definición de los bienes sustitutos? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Se escucha? Profe, El ¿Están pollo ahí? y el pescado puede ser un ejemplo. ¿Cuál? El pollo y el pescado. Ya está. Carne de pollo, carne de pescado. Carne de pollo, carne de pescado. Sí, pues. Sí. Sí, pues, ¿no? Papas y camotes, Alicia. ¿Cierto? Ya está. Entonces, cuando yo hablo de los bienes sustitutos, son aquellos que vamos a poder reemplazar o sustituir por otros. Complementarios o conexos. ¿Cuáles van a ser los complementarios? ¿Cuáles son los complementarios? Son aquellos que se demandan juntos. O por relación directa, también dice, ¿no? Se demandan juntos o por relación directa. ¿Cierto? Ya está. Entonces, ¿cuál será? Por ejemplo, a ver. el pollo y la sal. El pan y la mermelada. El pan y la mermelada. O sea, para comer pan necesitas mermelada. Si no, no puedes comer pan. ¿Así será? El café con el azúcar. Lapicero, cuaderno. Ya, por ahí va. Siempre traten de buscarle la función, ¿ya? Carro, Siempre traten de buscarle a ver, gasolina. por ejemplo, ¿cuál será el de este acá? Plato, cuchara. No Ya, sé, profe. Profe, no se ve.
No sé. Pues no se nota, ¿no? Ah, No se es nota. Está su rojo. aplicación lo Su elimina. celular. Claro, el celular. ¿Cuál sería el complemento? Ah, cargador. ¿Batería? Cargador. El cargador, por ejemplo. Ya está. Profe, ceviche pescado. Limón pescado. Ya. Según su naturaleza, materiales e inmateriales. O sea, materiales o tangibles e intangibles. Eso ya lo saben, porque ya lo vimos en bienes y servicios. ¿Sí? Según su duración, fungibles y infungibles. ¿Cuáles son fungibles? Si se extinguen en el primer uso, son fungibles. ¿No? Si se usan repetidamente, son infungibles. Entonces, aquí tenemos fungibles e infungibles. Según su elaboración, intermedios y finales. Intermedios y finales. ¿Cuáles son los intermedios? Se encuentran en proceso de elaboración. O sea, los bienes intermedios son aquellos que todavía no terminan de realizarse, pero que ya pasaron un proceso, ¿sí? Ya pasaron un proceso de producción. ¿Cuál sería un ejemplo? La harina, pues. La harina pasó un proceso de producción, pero le falta otro proceso de producción. Por ejemplo, entra trigo, sale harina, ¿sí? Y otra vez, puede pasar otro proceso y entra trigo y sale pan. ¿Cierto? Esos son los intermedios. Y los finales, los bienes finales son aquellos que están listos para usarse, listos para consumir. Me fui mucho. Luego tengo bienes muebles y bienes inmuebles. ¿Cuáles son los bienes muebles? Los bienes muebles son aquellos que se pueden trasladar. ¿Sí? Se pueden ¿Y los inmuebles cuáles son? Los que no se pueden trasladar. ¿Cuáles son los inmuebles? Departamento, casa, terreno. ¿Cuáles son los muebles? Casi todos los demás. Según su relación con el ingreso, ¿sí? La variación de la demanda, ¿sí? Es proporcional o menor a la variación del ingreso. Ejemplo de los bienes normales, las computadoras, pues, ¿no? Superiores, la variación de la demanda es mayor a la variación del ingreso. Joyas. Inferiores, la variación de la demanda es inversa, ¿sí? Menudencia. ¿Cuáles son los inferiores? Los que compras cuando tienes menos plata, pues, menudencia. Y los esenciales, la variación de la demanda no responde a los ingresos, ¿sí? No responde a los ingresos, o sea, no varía, todo normal. Y sobre esto vamos a tener lo que son los bienes Giffen y los bienes Veblen. ¿Qué son los bienes Giffen? Los bienes Giffen son aquellos bienes que cuando sube su precio siguen comprando o compras más. Cuando sube su precio siguen comprando o compran más. Esos son los bienes Giffen. Y luego tengo los bienes Veblen. ¿Cuáles son los bienes Veblen? Bienes superiores, ¿sí? Ya está. Por ejemplo, las antigüedades, pues. Esos son los bienes Veblen. ¿Listo? Ahí está la demanda, la curva de la demanda, la curva de la demanda del bien Giffen. La curva de la demanda del bien Giffen es una oferta. ¿Por qué? Porque este bien, cuando lo compras, ¿sí? Y aumenta el precio, lo siguen comprando. Ahí están los bienes Veblen o los bienes o los bienes caros. Y los servicios y sus características, como ustedes ya saben. ¿Cuáles van a ser las características de los servicios? ¿Sí? Son inmateriales, por ejemplo. Los servicios son inmateriales. Se consumen en el mismo momento que se producen. Para producirlos se requieren de otros bienes. Para producirlos se requieren, ¿sí? De un bien. Y eso ya lo saben, ¿no? El servicio no puede salir solo, no se puede hacer solo, se tiene que ejecutar a través de un bien. Tienen valor de uso y de cambio. Sí, pues los servicios pueden usarse de las dos maneras, como valor de uso y como valor de cambio. Clasificación de los servicios. ¿Quién lo brinda? Si es público, lo brinda el Estado. Si es privado, lo brinda una empresa particular, ¿no? ¿A quién se le brinda? ¿No? Puede ser individual, es una sola persona, puede ser en grupo, como el salón, el aula, o colectivos. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, todo entendido. Chávez, Alicia, Ramírez, Paul Kevin, Laura. ¿Listo? Ya está entonces. Ya está. Anaí. Vilcamisa, Nuir. ¿Listo? Ahí tengo entonces mis servicios y lo que son mis clasificaciones, ¿sí? Y mis características de los servicios. Y sus claves. Nos hemos pasado un par de minutitos. Hasta ahí la clase, señores. Espero que les haya gustado la clase.
Estudien, repasen, no se olviden. ¿Listo? Marquen sus claves, hasta ahí la clase. Study, profe. Muchas gracias por la clase, profe. Gracias, profesor. Gracias, Michelle. Gracias, Ramírez. Gracias, Alonso. Gracias, profe. Gracias, Laura. Gracias, y Camisa. Silvia Alicia. Sí. Anabel. Samantha. Leofrío Merino. Cristian Rojas. Nuir, gracias también. ¿Listo, listo? Un abrazo, se les quiere. Chao, nos vemos la otra semana. Chao, 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 chao. Chao, chicos, chao, gente.